¿Cuántos animales hay en la Tierra? Se calcula que en el planeta Tierra habitan más de 7.7 millones de especies de animales, pero cerca del 80% de las especies están aún sin descubrir. En el mar, en el océano, en la superficie terrestre, en los polos, en cualquier lugar del planeta puede encontrarse algún tipo de animal adaptado a las condiciones y el ecosistema en el que habita. Pero, ¿se sabe cuántos animales hay en la Tierra? En la Tierra convivimos los seres humanos con una gran cantidad de seres vivos, muchos de ellos aún por descubrir o catalogar. Sin embargo, se puede afirmar que en el planeta Tierra habitan más de 7.7 millones de especies de animales. En concreto, según el último gran estudio, se calcula que existen unos 7.77 millones de especies de animales en la Tierra y en los océanos. De todas ellas, solo se han descrito y catalogado cerca de 960.000 especies. A este número de especies se debe sumar los millones de ejemplares que conforman los individuos de cada una de estas especies. Este trabajo, publicado en la revista PLOS Biología hace unos años, detalla que además de estos 7.7 millones de animales, en la Tierra conviven unas 298.000 especies de plantas, unas 611.000 especies de hongos, 36.400 especies de protozoos y 27.500 especies de cromistas. En total, en el mundo existen cerca de 8.74 millones de especies de eucariotas, es decir, con organismos celulares con núcleo que conforman los 4 reinos principales de la naturaleza: animales, plantas, hongos y cromistas. Es más, los expertos advierten que cerca del 80% de las especies de animales y plantas, tanto marinas como terrestres, permanecen sin descubrir. De hecho, los autores de esta investigación detallan que conocer cuántas plantas y animales hay en el planeta es absolutamente fundamental, ya que sin esa información es totalmente imposible conocer la biodiversidad total del planeta y la riqueza de los ecosistemas del planeta. Por su parte, en cuanto a los mamíferos, se han descrito en torno a entre 4.500 y 5.000 especies de mamíferos en todo el mundo, tanto en la superficie terrestre como en los océanos. No obstante, este número puede variar, ya que un volumen importante de estas especies de animales mamíferos está sin descubrir. De entre todos los animales que hay en la Tierra, un alto porcentaje de animales se encuentra en peligro de extinción. De hecho, tal y como recoge la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, cerca de 38.500 especies están en peligro de extinción. Un total del 28% de todas las especies evaluadas en este informe. Así, se calcula que el 26% de los mamíferos está en riesgo de desaparición, al igual que el 41% de los anfibios o el 37% de los tiburones y las rayas. Esta lista roja de la UICN, por sus siglas en inglés, es un indicador del estado de la biodiversidad mundial y proporciona una importante información sobre el área de distribución, el tamaño de la población, el hábitat y la ecología de la vida animal y vegetal. En lo que respecta a España, se estima que actualmente existen un total de 71 especies de animales en peligro de extinción entre animales invertebrados, aves, peces, anfibios, reptiles y mamíferos. Entre ellas, especies como el quebrantahuesos, el oso pardo o la cigüeña negra. Del mismo modo, según el Catálogo Español de Especies Amenazadas, se calcula que unas 90 especies de animales se encuentran en una situación vulnerable, por lo que también tienen un régimen de protección especial. Bueno, llegamos al final de este video, espero de todo corazón que sea de su interés, los invito a que se suscriban y le den a la campanita de notificaciones para que estén al día con cada noticia importante que subo. Hasta pronto.